Vamos a ver qué mensaje tiene los astros para esta señorita. Primera vez que la toco. Vamos a ver. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a iniciar. Tenemos un 1 de oro. Tenemos un 6 de espada. Tenemos un 3 de copa. Tenemos un 12 de basto. Tenemos un 3 de espada. Tenemos un 5 de espada. Tenemos un 3 de basto. Un 2 de basto. Un 12 de oro. Un 3 de oro. Un 5 de oro. Un 2 de espada. Un 1 de espada. Un 4 de copa. Un 4 de oro. Un 12 de copa. Un 6 de basto. Y un 6 de copa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una carta que nos habla de un nuevo comienzo. Una carta que nos habla de una oportunidad, un pensamiento, de una ilusión. Tenemos una carta que nos habla aquí de qué es lo que se puede lograr, cómo se puede lograr. Pero siempre nos está hablando de nuevos comienzos y de nuevas ilusiones. O sea, lo que esta persona viene pensando día a día, más allá de una realidad, puede ser una ilusión. Puede ser algo que lleve siempre en su pensamiento que puede lograr. Puede ser algo que ella ve como un anhelo, como algo que quiere conseguir. Pero ella sabe muy bien que esta es una ilusión, un pensamiento que no se va a dar de un día para otro. Que no se va a dar porque ella sí lo desee. Que no se va a dar porque ella tenga esa fuerza, ese poder. Que va a generar bastante conflicto, que va a generar bastante inseguridad en la otra persona, que va a generar como ese desprecio, y que veo claramente que se está metiendo en una relación que mucho antes de que ella llegara estaba sólida en su totalidad, pero como ella había venido viendo que hay situaciones que han mantenido estas dos parejas con sus altas y sus bajas, se ha metido en el medio y sabe muy bien que crea problemas. Por eso es que ella mantiene una ilusión, como esa esperanza de poder lograr ese objetivo que todos sabemos cuál es. Sin embargo, aquí fallan, me salen de cabeza y me sale diciendo claramente que ella no tiene ningún interés en cuanto a lo que esta persona le pueda proponer. No siento que falle, está ahorita en un punto donde lo que ella pueda proponerle monetariamente, sentimentalmente, se vaya a dar. Sin embargo, vuelvo y repito, sigue creando problemas esta situación y veo un conflicto de tres donde siento que ella es la que está en el medio, es la manzana de la discordia, donde crea esas eventualidades, donde crea esa desconfianza, donde crea como esa disparidad, donde crea como ese problema, ese conflicto de que sí, no, de que estamos bien, no estamos bien. Siento que esta persona se aprovecha muy bien en los puntos muy claves. Siento que esta persona sabe lo que está haciendo. Siento que esta persona sabe cuándo actuar, cómo actuar. Siento que esta persona está metida en el medio porque sabe que puede conseguir esa ilusión de la cual ella vive y vive imaginando dentro de su mente, porque hablamos de ilusión, no hablamos de algo que sea palpable en su momento, pero sí es una ilusión muy clara que tiene. Veo a esta persona en el medio de esta situación, de esta relación, veo creando conflicto, veo creando como inseguridades. Veo una persona que está
enamorada, que su pensamiento un día es voy a luchar, otro día es como que hace quieta, pero veo una persona enamorada, veo una persona bastante fuerte de dinero, veo una persona que está en un punto donde quiere lograr sus objetivos, donde ella siente que el amor, y vuelvo a agarrar esta carta, donde ella siente que el amor, que esta ilusión que ella tiene en su mente se puede llevar a cabo, se puede lograr. Entonces, creo fielmente que esta persona está tan segura de sí misma que ella piensa que demostrando este amor aún falle saliéndole aquí de cabeza diciéndole no, ella siente que puede lograrlo. Y habla de dos pensamientos, habla de que un día piensa en positivo, otro piensa en negativo, un día piensen que hace quieto, otro día piensen que no. Siempre hay algo como que la está entusiasmando y le está diciendo que siga hacia adelante, y por eso esta mujer no para. Aquí me hablan de una relación activa, me hablan de una relación que está en camino, me hablan de dos personas que están en una relación, pero aquí hay una esperando, aquí hay una que está a latente de que cualquier cosa puede pasar y que la suerte le brille, le salga. Aquí veo una pequeña molestia, y siento que esta pequeña molestia me sale aquí porque ella se está aprovechando de esta molestia que hay. Siento que hay alguna diferencia entre Faye y Yoko actualmente. Siento que hay una que está como firme, que está como queriendo dar a entender algo, que está queriendo está como molesta, está como que si quisiera recoger sus sentimientos. Siento que esta mujer, mira la cosa, siento que aquí hay un conflicto, que esta situación de al meterse en el medio le está dando ahorita, en esta actualidad, le está dando como un resultado, y siento que una de las chicas está bastante... está como bastante segura en el sentido de recoger sus sentimientos y no seguir mostrando, se siente como traicionada. Y esta chica, o sea, esta tipa, o sea, esta mujer, mira, sabe muy bien que entre estas dos chicas, ahorita los caminos están cerrados, que no se le están viendo mucha estabilidad, porque hay molestia, porque hay discordia, porque hay desconfianza, y ella siente que ese es su momento, que ella puede entrar allí en el momento en que se lo disponga. Entonces, creo claramente que esta mujer está creando un conflicto mayor en esta pareja, para ella ser la que aprovecha el tiempo y la que pueda brindar esa calidad, la que pueda brindar como esa tranquilidad. Pero veo que está aprovechando muy bien el tiempo esta mujer. Tenemos un 5 de bastos, tenemos un 11 de copa, tenemos un 7 de oro, tenemos un 10 de oro, tenemos un 2 de copa, tenemos un 7 de bastos, tenemos un 1 de basto, tenemos un 10 de copa, tenemos un 4 de basto, tenemos un 10 de basto, tenemos un 2 de oro, tenemos un 11 de oro, tenemos un 11 de basto, tenemos un 10 de espada, tenemos un 7 de espada, tenemos un 1 de copa, tenemos un 12 de espada y tenemos un 5 de copa. Y esto es lo que nos queda. Entonces, ¿qué es lo que le vengo viendo aquí? Mira, yo siento que esta mujer está aprovechando cada punto débil de la relación de estas dos chicas. Sin embargo, siento que esta mujer está ahorita en un punto donde quiere ofrecer, no sé si es que le quiere ofrecer a Faye alguna sociedad, alguna asociación, algo que tenga que ver en esfuerzo, en trabajo, pero no veo a Faye queriendo llegar a esa posibilidad. No la veo como queriendo llegar allí. Siento que Faye está en un punto donde la presencia de esta persona no es muy grata, que digamos, pero veo que esto es como que si hubiera una conexión, como que si fuese a haber algo en una conexión de trabajo, como que si se fuesen a unir en algo. Sin embargo, veo bastante dudosa a Faye. Pero aquí este 7 de oro y de oro, este 10 de oro, siento que me están hablando de que se puede llegar en el objetivo, que se puede dar las cosas
tal cual la persona lo está esperando, siendo que esa persona, a pesar de que falle, pueda sentir algún repele, siendo que su perseverancia y esas ganas de querer estar en la vida de Falle y querer lograr esos objetivos se están dando. Entonces veo que en cuestiones de firmeza en cuanto a Falle y su relación en amistad, la veo bastante sólida, la veo bastante fuerte. Veo que los obstáculos para esta mujer no son imposibles de derribar, de quitar, de sacar del camino. Siento que es una mujer bastante firme, que está pensando en los objetivos claramente y que se le están dando. Entonces, no es tanto lo como le dicen, no es que es loca, no, no es loca. Es una persona que es muy analítica, es una persona que sabe lo que está haciendo, que sabe dónde dar, que sabe qué punto va a tocar, porque sabe muy bien que a pesar que pueden sentir algún repelo, va a lograr su objetivo, porque ella se va a meter por en la zona donde vamos a ofrecerte una sociedad en algún trabajo, en alguna cosa. Pero veo, como lo dije, veo a Falle aquí en el 11 de copa, veo a Falle pensando muchísimo las cosas, no la veo dando ese paso tan aproximadamente, pero me sale el 10 de oro y me sale el 7 de oro, diciéndome que los logros pueden llegar, o sea, que esta mujer puede lograr su objetivo, que es asociarse o tener algo o algún enlace con Falle. Veo aquí un 4 de bastos, veo aquí un 10 de bastos, habla de una persona que está muy firme en cuanto a lo que quiere ser, que entra por los 4 caminos, que sabe por dónde está entrando. O sea, esa mujer a Falle le cae laboralmente, emocionalmente, de amistad, y le cae como que sí, ella es una salvadora más de ella. O sea, para que me entiendan mejor, ella a lo callado puede ser que quiera aportar y quiera ayudar a Falle. Y Falle no es una chica que está en un punto donde a todo le quiera decir que no. Entonces, Falle le puede incomodar esa situación en cuanto a sentimientos, pero laboralmente, establemente, no creo que le incomode mucho. Entonces, siendo que esta mujer sabe muy bien que yéndose por la parte laboral puede crear una solidez mucho más grande con Falle, y así da esa esperanza del 1 de oro que me acaba de salir. Entonces, siento que esta mujer está siendo muy inteligente, o sea, su experiencia no está de más. Entonces, mira, a mí me salen aquí, ya me van saliendo más cartas positivas que negativas, y me viene saliendo de que hay una solidez, que hay una buena amistad entre ellas dos, y que ella persevera a lograr más objetivos, que Falle ha pensado muy claramente en sí, en no, pero también me hablan de que Falle anda un poco a la defensiva. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que hay celos, que hay molestia, que hay incomodidades, que hay inseguridades, que hay una persona que está detrás de todo este panorama que se puede estar viendo ahorita, y siento que Falle sabe muy bien que al dar ese paso o esa, ¿cómo se dice? Da esa oportunidad con esta persona, la cual no es la persona más indicada para ella, porque esta persona no está buscando a Falle en cuanto solamente lo laboral, en cuanto solamente a la amistad, sino que esta persona está buscando a Falle porque quiere y le gusta a Falle de otra manera. Entonces, siento que Falle sabe muy bien que los celos que está generando en Yoko no están infundados, o sea, no es un sentimiento que está por estar, sino que es lo que realmente puede estar sucediendo. Entonces, ¿qué me hablan aquí? Mira, se habla lo no hablado. Puede ser que Falle ya ha hablado con esta persona y le ha dicho cómo se siente al respecto de su amistad, pero veo a esta mujer muy a la defensiva, y veo a esta mujer queriendo lograr su objetivo, queriendo lograr lo que ella se está proponiendo. Entonces, 11 de espada, 6 de oro y 4 de espada. Mira cómo me cierra esta lectura. Entonces, esta mujer quiere lograr sus objetivos, sí. Esta mujer quiere lograr algo en algo fijo, algo preciso con Falle, sí. Más allá de lo laboral, sí. Que si le gusta Falle, sí. Que él le va a proponer, sí. Porque ella todo lo que tenga que ver con Falle y generar para Falle le va a decir que sí, sabiendo muy bien que Falle le puede estar ofreciendo una amistad y que puede estar diciéndole, ojo,
no quiero más de esto, no se malinterpreta, pero esta mujer sabe muy bien que ahorita la suerte está de su lado y que lamentablemente, nos guste o no, si ella sabe jugar con inteligencia, puede lograr medio desestabilizar un poco esta situación, esta relación, en la cual yo también veo que Yoko no está muy de acuerdo, que digamos, y veo que los caminos en cuanto a el amor de Faye y Yoko ahorita están un poco cerrados, porque como se los digo, hay como alguna diferencia en cuanto a esta persona, y veo muy claramente que si Faye no pone un hasta aquí, puede generar una molestia un poco más grande en el sentir de Yoko. Entonces siento que a Faye se le pueden cerrar las puertas en cuanto a su relación, pero se le pueden abrir laboralmente y se le pueden abrir de otra manera y en otra situación con esta mujer. Entonces veo claramente aquí que Faye tiene que pensar muy bien lo que está haciendo y lo que va a hacer para no generar un conflicto mayor donde Yoko pueda elegir irse o alejarse por la molestia que pueda estar sintiendo. Que hay amor entre Faye y Yoko, sí lo hay, no me vayan a empezar a preguntar eso porque ya siempre lo he dicho, sí lo hay, pero hay una persona que está en el medio que tiene bastante esperanza de que las cosas se den como ella quiere, que las cosas resulten como ella quiere y que lamentablemente la fortuna, o sea, esa suerte está de su lado. Entonces creo que si Faye es una mujer inteligente, no va a dar pie en ningún momento a lo que ya se ha parado y a lo que haya detenido. Sin embargo, siento que si Faye no pone un hasta aquí, puede generar muchísimo más problemas, puede generar esa ruptura momentánea, puede generar ese alejamiento momentáneo y eso puede ser un trampolín, puede ser un jaque mate para que las situaciones de Faye y Yoko se compliquen un poco más y la estadía y ese querer de Yoko, querer no estar en donde está, se pueda mantener por la malcriada. O sea, aquí se puede, en pocas palabras, aquí se puede prender un meollo sin necesidad. ¿Por qué? Porque hay una tercera persona y estamos hablando de que se pueden actuar desde el punto de los celos, de la molestia, de no comprender, de no entender la situación. Entonces vamos a leer ahorita, qué bueno que vamos a leer esta otra chica que apoya yo a Faye, porque necesitamos ver qué tanto apoyo tiene esta persona realmente para Faye, porque aquí me están saliendo ya una de que está en el plan de que todo se lo quiere dar a Faye, y que tenemos a una Yoko que no le gusta esta relación, que no le gusta esta amistad y que sencillamente está pidiendo en cierto punto que mira, eso se acabe. Si Faye elige seguir con esta persona, ya sabremos y entenderemos que aquí pueden venir cosas que pueden retornar, que pueden cambiar el juego y la forma de la jugada. Entonces necesitamos leer a esta otra persona para ver cómo está Faye en comunicación y en conexión con esta otra chica, y si Faye no depende por completo de esta oportunidad que le está saliendo, que más allá de oportunidad estamos hablando de un momento sentimental y de un punto donde los sentimientos están a flor de piel y donde esta mujer va a tratar en lo posible de hacer todo lo necesario para lograr su objetivo, que no se ve como un imposible, se ve muy posible. Entonces esperemos que no se den las cosas desde un mal punto, desde algo negativo. Entonces nada, esta es toda la lectura que tengo para hoy, muchachos, espero que les guste y bueno, nada, espero que haya sido de su agrado. Muy interesante, muy interesante. Estamos en 1.12. Hoy sí anda fino. Vamos bien. Bueno, entonces bueno, vamos a darle a los dos. Tenemos que llegar para empezar con Nicha. Que yo obviamente yo tengo la curiosidad porque quiero saber cómo va a terminar esto. Tengo un enojo. Eso te pasa por jetona. Eso te pasa por andar pidiendo cosas, ¿viste? Vos pediste cosas, ahora aguantás, Flor. Pero Yola era una de las que estaba en la broma, o sea, estaba en la situación. Bueno, pero la íbamos a leer y ella no iba, ahora ella quiere escuchar la otra lectura, ahora se tuvo que aguantar esta. No, igual yo acepto todo, si total. Ya sabíamos igual ya sabíamos que estaba así, ¿no? No, a ver.
esto se veía a leguas y sabemos que esto lo hablo más general, ¿no? Me parece que a ninguna persona le gusta cuando está en pareja con otra saber que hay alguien que quiere trabajar con tu pareja, pero sabe que las intenciones son otras. Me parece que a nadie le gusta eso. Claro, tal cual. Exactamente. No, obvio. Exacto, Tal ella cual, tiene tal como cual. esa obsesión, pero esa obsesión ella la está llevando a un punto tan real que las cosas se le pueden volver real según la actuación y Claro. las decisiones que tome falle. Aparte, hasta ella se cree que eso es así, ¿no? Ella se cree que es así. Pero bueno, siempre decimos que hay que saber confiar en las decisiones y lo que hace Fay, ¿no?